Bien, y ahora me toca presentar a ustedes a León Eduardo Delgado Cepeda. Él es originario de la actual Ciudad de México. Es médico veterinario zootecnista por la UNAM y maestro en ciencias por la UAM. Catedrático de tiempo completo de la Universidad de Guerrero y jubilado desde el 2015. Fundador del PRD y de Morena. Precandidato a diversos puestos de elección en Morelos y Guerrero. Regidor de Cuernavaca de 2003 a 2006. Convencionista de Morena desde 2022. Presentador de diversos libros en Tasco, Guerrero y Cuernavaca, Morelos. Me voy a tomar la libertad de hacer el señalamiento de que estos tres compañeros, y que a veces nosotros los nombramos como los tres mosqueteros, son tres activistas que seriamente han fundado diferentes círculos de estudios en diferentes localidades dentro de Cuernavaca. Así es que muchas veces nosotros decimos, es muy fácil simplemente llenar renglones. No, es que son espacios de vida que ellos han dedicado precisamente al movimiento de la Cuarta Transformación. Bien, Lalo, por favor. Muy buenas tardes. Los invitamos a que ahí en la mesa de registro hay unas tarjetitas. Si tienen algún comentario, duda o pregunta para alguno de los tres, ahí lo pueden hacer con calma y con la necesidad que ustedes sientan de explicar algo, de pedir alguna información extra. Nomás nos anotan ahí a quién le hacen la pregunta y el nombre de quién está haciendo la pregunta, para que ya la mayoría nos conocemos, pero bueno, así podemos llevar un orden mejor. La breve historia de la derecha chueca, o la derecha muy chueca, de Rafael Barajas, empieza con un apartado introductorio tratando de definir los términos de derecha e izquierda. La mayoría de nosotros conocemos ese pasaje, pero me voy a permitir leer aquí un parrafito donde nos da la fecha. El 11 de septiembre de 1789, en la Asamblea Constituyente de Francia tuvo lugar una votación histórica para limitar el poder del rey. Los revolucionarios se sentaron en la izquierda del presidente de la Asamblea, y los partidarios del antiguo régimen y los grupos más conservadores se sentaron a la derecha. Desde entonces se asocia a las izquierdas con los valores de los filósofos de la Ilustración como Voltaire, Rousseau y Diderot, y se asocia a las derechas con la defensa del antiguo régimen. La estabilidad y los valores tradicionales, los viejos valores de la izquierda, se sintetizan en el lema libertad, igualdad y fraternidad. Los valores de las derechas son el orden, la tradición, la convicción de que las desigualdades son naturales. La capitulacia o los títulos de los capítulos en los que divide el Fisgón su libro nos ilustra acerca de cómo ha sido esta truculenta historia de la derecha en México. Ahí hay una copia también ahí en la mesa de registro, en donde se ejemplifican cuáles son esos movimientos de izquierda y qué movimientos de derecha pueden identificarse en nuestra república a lo largo de la historia. Por ejemplo, ya definimos qué es la derecha, qué es la izquierda. El segundo capítulo del libro del Fisgón nos dice: la Nueva España, el verdadero reino de Dios. Recordemos que aquí nos conquistaron con la cruz y nos despojaron de la tierra, ¿no? En el tercer capítulo, monárquicos contra insurgentes, el movimiento de independencia, que viene a ser un movimiento de izquierda, ¿no? La conquista puede ser un movimiento de derecha, la independencia es un movimiento de izquierda. Había que cambiar el status quo, había que cambiar todo lo que se padecía en ese tiempo, ¿no? Del siglo XIX. Cuarto capítulo del libro, liberales contra conservadores, algo ya abundó aquí el ingeniero Delgadillo, que son lo equivalente a los de izquierda y los de derecha. Quinto capítulo se titula Monárquicos en el México independiente. Ya siendo independiente todavía había quienes soñaban con traer a un emperador europeo, ¿no? De la casa de
los Habsburgo y de aquellas clases dominantes de Europa. Sexto capítulo, los hombres de bien, la República Centralista. Los conservadores que se agruparon después de la independencia, algunos tomaron ese nombre de los hombres de bien, que los demás éramos malos, los de izquierda eran los demonios, ellos los santos. Séptimo capítulo, conservadores en la Segunda República Federal. Ahí nos va narrando en cada uno de esos capítulos cómo se daban esos movimientos de derecha que eran, pues, francamente truculentos, ¿no? Creo que el ingeniero ha abundado un poquito en eso, el ingeniero Delgadillo, pero no hay como aprobar en los datos que nos proporciona este libro de Rafael Barajas. Octavo capítulo, intervención francesa y el Segundo Imperio. Recordemos que esa conquista de nuestro país por los franceses, pues, es otro movimiento que supuestamente los conservadores trajeron a Maximiliano pensando que iba a elogiar a los conservadores, y resulta que era un emperador liberal, ¿no? Entonces tenía más coincidencias con los liberales que con los conservadores, y eso también fue su propia contradicción. El noveno capítulo, los conservadores y la República Restaurada. En cada uno de ellos nos va dando a lo largo de la historia de México, Rafael Barajas, cómo esa derecha trata de mantener el poder en México. Por desgracia hay que decirlo, y por ahí lo dicen muchos, hemos sido más gobernados por la derecha que por la izquierda, pero eso, pues por algo ahorita estamos viviendo una etapa que podríamos decir de izquierda, ¿no? Creo que es algo que hay que cambiar, ¿no? Yo creo que ahora la izquierda es la que debe prevalecer y no la derecha. 15º capítulo, la derecha mexicana y el narco. Aquí ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? ¿Tiene algo que ver el narcotráfico con la derecha? Pues ahí está, en este capítulo 15 explicado con pelos y señales dónde han convergido. No en vano están enjuiciando ahorita aquí en Estados Unidos al jefe de la seguridad del Calderonato, ¿no? Nada menos que todos los testigos que están ahorita dando lo que ellos pudieron ver, pues fue de a cómo era el entre, ¿no?, para el gobierno de Calderón y poder hacer de las suyas con el mercado que hasta la fecha sigue manteniendo, que es Estados Unidos, uno de los grandes conservadores de drogas, ¿no? Aquí hay una pequeña parte, permítanme leérselas. Un hecho poco sabido es que a la vez que condenan las drogas, algunos grupos de derecha radical trafican con ellas con fines económicos y políticos. El investigador Juan Francisco Cirillo documentó que en México el tráfico masivo de drogas a Estados Unidos fue promovido por vez primera por las potencias fascistas de Alemania y Japón. El tráfico de drogas fue un arma secreta de los agentes alemanes y japoneses para debilitar la moral de los soldados yanquis y envenenar a la juventud de Estados Unidos. Otro pasaje de este capítulo nos dice: a partir de documentos desclasificados y recortes de prensa, Cedillo demostró que agentes secretos nazis armaron un cártel que operó entre el 39 y el 45, en el que participaban militares y políticos mexicanos. Lo dirigía un general y diplomático llamado Francisco Javier Aguilar, y sus principales cómplices eran el político Donato Bravo, ex gobernador de Puebla, y gobernadores como Gonzalo N. Santos de San Luis Potosí, Maximino Ávila Camacho de Puebla y Miguel Alemán de Veracruz. Ahí empezó el PRI empresarial, pro-yanqui y derechista. En 1942 la PGR denunció la existencia de un plan entre Alemania y Japón para introducir estupefacientes en Estados Unidos. En el capítulo 16, titulado Contrarrevolución neoliberal en México, hay los siguientes pasajes. Desde la década de 1980, todos los países que siguieron las recetas de Washington y abrieron su economía a las fórmulas monetaristas fueron saqueados por las multinacionales. Mientras más se ciñeron a las lógicas neoliberales, peor les fue a los pueblos. México se plegó totalmente a las demandas de Washington, por lo que el saqueo fue tremendo en cada país.
El neoliberalismo fue implantado por los grupos empresariales y las derechas locales, por lo que en cada lugar adquirió formas específicas. Por supuesto, esto nos lo narran en otro párrafo, por supuesto, en la era neoliberal la población protestó de muchas maneras, invariablemente el gobierno ignoró las protestas, con frecuencia hizo campañas de descrédito contra los quejosos, y cuando la situación se puso álgida, reprimió en este periodo la policía, el ejército, grupos paramilitares y hasta células de la delincuencia organizada. Sofocaron movimientos disidentes, los cientos de periodistas asesinados en el Salinato, las matanzas de Aqueal y Aguas Blancas, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la brutal represión de Atenco y Nochistlán y el asesinato de ciertos periodistas son crímenes de Estado, del Estado neoliberal. Hace poco, unos minutos, Ulises mencionó las conclusiones con las que culmina el libro del Fisgón, y dice: a la luz de la historia, ¿quién puede decir que la derecha mexicana ha sido y es decente, democrática, progresista, respetable, respetuosa? Cuando a lo largo de todos estos capítulos de este libro se demuestra que es una derecha bastante chueca,